continuar con la clase. Nos quedamos viendo ya los precios unitarios. Voy a comenzar a compartir con ustedes ya la computadora para que de alguna manera retomemos la parte en donde nos quedamos. Y si recuerdan, habíamos estado comenzando viendo ya algunos precios unitarios. Nada más ahorita me dicen si ya están comenzando a ver el archivo de Excel. ¿Ya lo comenzaron a ver? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Recuerden que los precios unitarios dijimos que de acuerdo a la definición que tiene el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, dice que los precios unitarios es el precio de los conceptos que debemos de pagarle al contratista por unidad de obra ya terminada, conforme a los proyectos, conforme a las especificaciones y conforme a lo que es las normas constructivas, ¿no? Y esos serían básicamente los precios unitarios. Dice que deben de incluir los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo. Y decíamos también adicionalmente que debe de incluir indirectos después del costo directo, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Y este precio pues, ya es el precio de venta, que es el precio unitario. Entonces, en la clase pasada ya comenzamos a ver, en base al orden del catálogo de conceptos, comenzamos con el primer concepto que teníamos en el catálogo, que era el despalme, que es por unidad de metro cuadrado. Ya decíamos que básicamente, espérame un tantito, decíamos que los precios en este caso del análisis de este precio unitario, el despalme, pues como es un despalme con maquinaria, con medios mecánicos, materiales no hay materiales, mano de obra, pues estamos considerando que todo se haga por medios mecánicos, entonces también nada más es la retroexcavadora y el camión que sirve para cargar a material fuera de la obra, ¿no? Ya veíamos básicamente el rendimiento, siempre decíamos que es uno entre el rendimiento para el caso de la mano de obra y también para la maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos considerando, en el caso del despalme, consideramos un rendimiento de 5x5 de despalme por hora. Incluye el corte, el acomodo ahí en un punto donde vaya a cargarse y la carga del camión, ¿sale? Entonces, un área de 5x5 en una hora quiere decir que el área total de 6x8, en realidad como en una hora y media aproximadamente, se anda despalmando y después puede comenzar a hacer el corte. Entonces, a ver, permítame un segundo nada más. Bien, entonces continuamos. Entonces decíamos que ya esto, uno entre el rendimiento y ya multiplicado por los 480, que es el precio de la retroexcavadora, nos dio el trazo 19.20. Después, en el caso del camión, decíamos que en una hora, más bien 1.75 horas, llevarse un volumen de 7 metros cúbicos, que equivale a 35 metros cuadrados, despalmando 20 centímetros. Y entonces 1.75 horas entre los 35 metros cuadrados, el valor ya nos da el valor de 0.05 por el precio, nos da el 23. Ya sumados, ese sería el costo directo. Le agregamos el indirecto de oficina central, el de campo, sobre el costo directo. Sobre la suma le agregamos el financiamiento, volvemos a sumar y sobre la suma le volvemos a agregar la utilidad y sobre la suma agregamos cargos adicionales y eso nos llevará al precio ya básicamente unitario. Este ya se tendrá que ir al presupuesto del primer concepto. Después, el segundo concepto, veíamos el trazo y la nivelación del terreno. Este está por metros cuadrados. Este creo que también todavía lo alcanzamos a ver la clase pasada. Decíamos que para eso pues necesitamos nosotros que en un área de desplante, más bien de trazo y nivelación para poder trazar y nivelar en áreas de edificación, normalmente es necesario poner crucetas para que ahí se puedan poner hilos, quitar otra vez, volver a poner para poder seguir trazando, ¿no?
y pueda desplantarse pues el muro de enlace, después la cadena de desplante, etcétera. Estos cantidad de material que ocupamos nosotros para hacer las crucetas, ya lo veíamos ahí en la clase pasada, en donde veíamos aquí que se ocupaban .83 de pieza, digo .83 de metros por cada una de las piezas que están aquí de los verticales, y después horizontal 1.25, y si sumamos las cantidades nos darían básicamente 5 metros, o sea, 2 tablas completas por cada cruceta. Si lo vemos para todo terreno, son 2 tablas, pero son 4 crucetas, entonces serían 8 piezas, 8 tablas de 4 pulgadas, que es una fajilla que es la que usamos básicamente para trazar también. Después, en la cantidad de clavo que ocupamos, decíamos que son 5 por 3 son 15, más 2 en el costado de esta tabla, serían 15 más 3, perdón, 3 clavos, serían 18, más 2 clavos que sirvan para poner los hilos, serían 20 clavos. Por 4 crucetas serían 80 clavos de 2,5. Entonces, si esto ya básicamente lo pasamos nada más a nuestro análisis, tendremos que ocupar pues la cal, que aquí está básicamente. En la cal, pues estamos considerando que un bulto de cal, que nos alcanza bien y nos sobra tal vez poquito, pero vamos a considerarlo que ese bulto sería para todo el área, del aula, que es 8 por 6. Y entonces uno entre esa cantidad nos da 0.02 de kilo, perdón, 0.02 de bulto por cada metro cuadrado. Siempre recuerden que es esta cantidad de esta unidad, de ese insumo, para formar la unidad del insumo o del concepto del precio unitario. Si multiplicamos ya nada más por esa cantidad que nos dio por su precio unitario del bulto, nos daría la cantidad de pesos ya por metro cuadrado, que sería 1.26. A ver, permítame también otra vez. Bien, entonces, perdón, una disculpa. Entonces, continuamos entonces. Decíamos que ya tenemos aquí la cantidad de cal, la multiplicamos por su precio de la cal y nos da el importe. La tabla igual, son aquí básicamente 8 tablas las que ocupamos, pero 8 tablas son para todo un área de 8 por 6. Quiere decir que serían 0.16 de tabla o de pieza por cada metro cuadrado. Por el precio nos daría este. El clavo, pues serían los 20 clavos que ya ahorita vimos por 4 crucetas, y eso nos daría, y bueno, y por .038, que es el peso de cada clavo, nos va a dar la cantidad de kilos hasta aquí. Lo dividimos entre el 8 por 6 y eso nos va a dar la cantidad ya de kilo por metro cuadrado. Entonces, aquí no hay una regla precisa, pero es un proceso muy lógico de análisis, porque cada insumo se analiza de diferente manera, como lo pueden observar. Lo único que tenemos que tener claro es que tenemos que obtener finalmente qué cantidad de esta unidad, de este insumo, para formar la unidad del precio unitario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos nada más que tener cuidado, ¿no? Ya básicamente la cantidad del clavo igual por su precio y nos da la cantidad del importe del clavo por metro cuadrado. El carrete igual de hilo,
vamos a considerarlo que se ocupe un carrete por cada aula, 8 por 6. Ese carrete de hilo, pues bueno, pues se sigue usando no solamente para la cimentación, después para el muro de enrase, se sigue usando para la trave de desplante, se sigue usando para los muros, etcétera. Entonces, en realidad, ese carrete termina en esa aula de 8 por 6. Entonces serían 0.02 por el precio y nos daría ya el importe. La suma hasta aquí de materiales serían 9.95 pesos por metro cuadrado. Si nosotros le agregamos la mano de obra, que sería 1 entre el rendimiento, que serían 50 metros cuadrados, decíamos aquí que podemos nosotros utilizar los rendimientos que tenemos nosotros del libro de Suárez Salazar. Entonces, si checamos algunos rendimientos del libro de Suárez Salazar, básicamente tendremos nosotros lo siguiente. Entonces, el libro de costo y tiempo de edificación. Para eso sí todavía el libro no sigue funcionando sin mayor problema. Vemos aquí básicamente que si nos vamos un poquito aquí al principio, déjenme, me muevo un poco acá a esta zona y aquí está la limpieza y trazo. Decíamos que es el grupo 2, el recomendado. El grupo 2 es un albañil y 4 peones, que es lo mismo que 0.25 de oficial, más de un peón. Sería pues un albañil y 4 peones. Y el rendimiento básicamente de la limpieza y el trazo de la navegación serían 50 metros cuadrados por jornada, ¿no? Entonces, si le dejamos esos parámetros que están ahí, nos viene a dar que sería el rendimiento, o una entre el rendimiento, que sean 50 metros cuadrados, y serían 0.02. Aquí es donde ya les comentaba que pueden jugar un poquito con el rendimiento para bajar o subir el costo por metro cuadrado. No, los rendimientos teóricos no son obligados de respetar. O sea, sí debemos de andar ahí cercas, pero no estamos obligados a respetar. Puede ser que tu albañil lo trace y tenga un rendimiento de 60 metros cuadrados y eso pues bajaría el costo. Entre más suba el rendimiento, sube el rendimiento, pero baja el costo. O viceversa. Puede ser que bajemos nosotros el rendimiento a 40 y eso va a generar un alza en el costo por metro cuadrado, ¿no? Entonces aquí, dependiendo de cuánto es lo que ustedes les cobren, lo conveniente es que siempre estén analizando cuánto es el costo que pudiera ser a destajo. Si ustedes tienen ya un acuerdo con el maestro de obra y el maestro de obra, pues cuando va a iniciar, ¿sabes qué? Pues antes de contratarte, pues dame una lista de destacos, ¿no? Y si el maestro de obra les dice que les va a cobrar 30 pesos por metro cuadrado, por decir un importe, pues acuérdense que tendremos que compararnos con este importe que tenemos aquí, pero este no es el costo con el que nos compararíamos de manera directa, que son los 65 pesos. Recuerden que en este caso los 65 pesos es un costo donde incluimos el salario real de todos los trabajadores. Quiere decir que aquí estamos cobrando una parte del salario del trabajador que tenemos que destinarlo para el pago del IMSS, para el pago de las prestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente es este importe entre 1.69, vamos a pensar que sea un porcentaje de 1.69, quiere decir que serían 38 pesos por metro cuadrado de mano de obra, lo que podemos pagar máximo, porque de ahí en adelante lo demás de 38.65 son las prestaciones que hay que pagarle al IMSS, al Infonavit, más todas las demás prestaciones, ¿no? Entonces, si les dice el albañil que les cobra 30 o 35, pues todavía están dentro del margen y entonces pudieran ustedes aceptar ese costo, ¿sí? Pero si ustedes les dice el albañil, ¿sabes qué? Les voy a cobrar 40, pues ya 38 pesos que tienen disponible ya no les va a alcanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Pues jugar momentáneamente con los rendimientos y podemos bajarle poquito rendimiento, puede ser, no sé, 38 metros cuadrados, no es forzosa que sea una cierta cantidad, y eso ya va a dar 40.46. Si a 40 pesos les va a cobrar a destajo el albañil,
pues con esto ya saldrían perfectamente, ¿no? Entonces, pueden bajar o subir el rendimiento dentro de cierto parámetro tolerable, normal, y que de alguna manera jueguen ustedes con los costos, y eso va a permitir que puedan ganar un concurso o despedirse del concurso, ¿no? A veces está en esos pequeños detalles. Ahí, a ver, permítame un momento. Bien, que me queda dar gripa, creo. Bien, ok. Entonces, continuamos entonces. Ya decíamos entonces, ahora sí, sumamos el costo de la mano de obra más los materiales y eso nos daría 79.01 y dejándole al último el rendimiento ahí de 38. Bueno, ahí va a depender de ustedes, ¿no? Si lo dejamos en 50, ahorita lo voy a dejar en 50 para que coincida con lo de Suárez Salazar, pero ya les dije, no es necesario que coincida, ¿no? Entonces ahí están, 52, serían 62, ya el costo directo. Le agregamos todo el proceso de indirectos, aquí está, obtenemos la suma, le agregamos financiamiento, obtenemos nuevamente suma, le agregamos la utilidad, una nuevamente suma, le agregamos los cargos adicionales y llegaremos a nuestro precio unitario, que serían 81.16. Si queremos nosotros verificar, ya les decía, el factor de sobrecosto, es nada más dividir el costo del precio unitario entre el costo directo. Y eso les va a dar que en este caso es 1.3 el factor sobrecosto. Será de 30% el factor de sobrecosto. Bien, y de esa manera se hace el análisis. Si continuamos con el siguiente concepto, de acuerdo al catálogo, aquí está el catálogo, ya tenemos despalme, ya tenemos trazo, seguiría la excavación en material tipo B y con medios mecánicos. Bueno, pues pasamos el concepto, no le llevamos aquí y aquí está básicamente la redacción. Dice excavación en material tipo B con medios mecánicos, incluye afine de fondo y retiro de material a una distancia máxima de 20 metros y mano de obra necesaria. Y este está por metros cúbicos. Ese sería para lo que es excavación. Materiales, pues son 0 en una excavación. Mano de obra, pues aquí obviamente si es con medios mecánicos, la mano de obra solamente es para la afine, pero entonces la actividad principal la desarrollará la maquinaria y equipo. Entonces me voy a pasar a la maquinaria y equipo y entonces en este caso podemos considerar que la excavación puede andar alrededor de 7 metros cuadrados, perdón, 7 metros cúbicos por hora. ¿Qué quiere decir? Que la máquina ya en excavación alcance a hacer una excavación de 7 metros cúbicos, acorta, carga el camión, corta, vuelve a seguir cargando al camión, etcétera, y entonces aproximadamente ocupará una hora en cortar básicamente y cargar al camión y de esa manera nosotros tenemos el proceso, ¿no? Quiere decir que entonces el rendimiento puede ser ya los 7 metros cúbicos por hora de retroexcavadora, y entonces será 1 entre 7, serían 0.14 por el precio de la retro, serían 68.57 pesos por metro cúbico. El peón, pues en este caso solamente es para afine, se le está considerando 35 metros cúbicos que ya están excavados, acuérdense que ya están excavados por la retroexcavadora, pero que él se va a dedicar nada más a sacar lo que es el volumen que haya quedado de material suelto y el afine. Entonces es un afine, es un material suelto y él va afinando y va avanzando. Pues a una cepa, si estamos hablando de que alcance a cierta longitud, podemos analizarlo de varias maneras, este enfoque. Podemos ver cuántos metros lineales de cepa puede estar afinando y qué volumen es ese el que está afinando de volumen ya hecho de excavación. Entonces, o el total de la excavación que pueda hacer en una jornada. Entonces, ya si nosotros consideramos que en una jornada puede ser hasta un afine de 35 metros cúbicos, que es más o menos casi una aula y media aproximadamente, pues eso ya nos daría un costo de 15 pesos de mano de obra. Le agregamos la retroexcavadora, que es la excavación, que serían 68, y eso nos daría 68.57. Agregamos todo el proceso de indirectos. Aquí está el financiamiento, le agregamos utilidad y le agregamos cargos adicionales. Y eso nos va a dar 109.29 pesos por cada metro cúbico. Si decíamos, creo que todo lo alcanzamos a ver en la clase pasada esto, si nos comparamos con la excavación a mano,
pues entonces la excavación a mano, pues es la cuadrilla de un peón, más supervisado por un décimo de cabo que le está diciendo cómo hacerlo, ¿no? Las cosas. Si tratamos de ver el libro de Suárez Salazar, excavación en suelo, en tierra hasta 2 metros de profundidad por metro cúbico, en este caso son 4 metros cúbicos por jornada. Entonces, si nosotros le damos esa excavación de 4 metros cúbicos por jornada, a ver, espera un tantito, que pique otro lado que no. Ok, si le damos nosotros los 4 metros cúbicos, sería 1 entre el rendimiento y sería 1 entre 4, nos daría 0.25 de el costo por hora del grupo de trabajo. Y eso nos viene a dar que sería ya 135 pesos al multiplicar esto. Le agregamos todo el análisis de indirectos y eso va a llevar de 135 a 176 pesos por cada metro cúbico de excavación. Nos comparamos contra el precio de la excavación con máquina, 109, 176, más caro, como un 50% más caro, un poco más del precio a mano, pues obviamente es un precio más caro, ¿no? Entonces, solo si ocupamos o que no se puede entrar la maquinaria, pues se hace la excavación a mano, y si no, pues lo mejor es que se haga con máquina, ¿no? Bien, después tenemos nosotros la plantilla, aquí la tenemos, plantilla de concreto simple de 6 centímetros de espesor, de 100 kilogramos. En este caso es un concreto, aquí está, de 100. En este caso, como es de 6 centímetros, sería 0.06, que sería el valor dividido entre 100, y después el precio por metro cúbico de concreto, y eso nos daría el importe. Quiere decir que de concreto para la plantilla serían 76 pesos. Para elaborar la plantilla ocupamos nosotros la cuadrilla esta, que es la de cuadrilla de coladores, que serían un albañil y 4 peones. Aquí está el costo. Le multiplicamos, el rendimiento serían 1 hasta aquí, hasta 14 metros cuadrados de plantilla por cada jornada, ¿no? Si analizamos básicamente el libro de Suárez Salazar, pues bueno, para ver el rendimiento, pues aquí podemos verlo. Para eso les decía todavía es bueno, la excavación, aquí está la excavación, serían 4, la plantilla, déjenme vemos la plantilla, concreto, aplanados, boquillas, firmes, pisos, zócalos. Déjenme vemos del otro lado. Bien, entonces, perdón, una disculpa. Traslado, plantilla, ¿no lo ven por ahí la plantilla? Acarreos, rellenos, compactación de cepas, plantillas, ahí está. Está aquí. Plantilla entre 7 centímetros y 10 centímetros, metros cuadrados de 14 con el grupo de coladores, ¿no? Entonces, 14 metros cuadrados por jornada, el rendimiento de la plantilla. Entonces, si consideramos nosotros ese rendimiento, sería entonces aquí 1 entre 14 y nos da una cantidad de 0.07 de jornada por cada metro cuadrado. Por el precio de esta cuadrilla nos daría 187 pesos por metro cuadrado de plantilla. Si lo sumamos con los materiales, nos daría el costo directo, que serían 263. Le agregamos todo el análisis del financiamiento y eso básicamente nos llevará a un precio de venta que serían 342.46 pesos por cada metro cuadrado ya terminado. Entonces así básicamente se hará el análisis. Después tendremos nosotros el siguiente concepto. Entonces plantilla, el que sigue sería la zapata. Dice zapata Z1 de concreto de 50 centímetros de ancho y 15 centímetros de espesor. Con un espesor de 15 centímetros, ya decíamos, de concreto de 250, tamaño máximo de 3/4, con 3 varillas de 3 octavos y 3 octavos de longitudinales a cada 20 centímetros, materiales de cimbra y mano de obra. Entonces, la zapata por metro lineal, aquí está,
Entonces, vemos qué cantidad de concreto. Vamos a ocupar concreto. Este lo tomamos de los costos auxiliares. Entonces, tomamos este. A ver, nos vamos a los costos auxiliares del concreto de 250, que analizamos en clases pasadas. Aquí está el concreto de 100, concreto de 150, concreto de 250. Ahí está. Entonces, es este, 1839. ¿Qué cantidad de concreto? Pues básicamente podemos analizarlo. Serían 50 centímetros de zapata multiplicados por 0.15 de espesor. Y esto obviamente multiplicado por 1 metro cúbico de largo. Entonces eso nos va a dar un metro lineal. ¿Cuánto sería nuestro importe? Nuestra cantidad, que sería 0.075 de jornada por cada metro lineal de zapata. Por el importe nos daría 137 pesos por cada metro lineal de zapata. La cimbra, ya nosotros tenemos la cantidad de cimbra, que sería básicamente por ambas caras, 0.34 por 2, perdón, 0.15 centímetros de zapata por 2 y por 1 metro de largo nos va a dar básicamente la cimbra de zapatas. Serían 0.3 de metro cuadrado de cimbra. Bien, entonces el precio de la cimbra lo tomamos de los costos auxiliares que estuvimos analizando los días pasados y multiplicamos y eso nos va a dar 29 pesos de cimbra. Varilla, analizamos qué cantidad de varillas ocupamos. Dice el concepto que lleva 3 varillas longitudinales, entonces en 1 metro de largo de zapata tendremos 3 metros de varilla. En el sentido transversal, en 1 metro serían a cada 20 centímetros, quiere decir que serían 5 espacios, más 1 serían 6 varillas. Entonces, 6 varillas de 0.5 serían 3 metros, más 3 metros más, perdón, serían, 6 por 0.5, serían 3, más 3 metros de largo de las varillas longitudinales, serían 6 metros básicamente de varilla, ¿sale? Aquí está 6 metros de varilla por el peso de la varilla y lo dividimos entre 1000 para que se hagan toneladas y nos da 0.0033 de tonelada de acero. Eso multiplicado por el precio nos daría el importe y ese serían hasta aquí materiales. Serían 247 pesos. El rendimiento de habilitado de acero, vamos a pensar que en habilitado para lo que es las zapatas, sea 1 entre 4, quiere decir que alcance a hacer 4 metros lineales por jornada de habilitado de acero cimbrado y colado, ¿no? Este sería básicamente la mano de obra. Entonces ya tendremos nosotros, que sería un entre rendimiento por el precio, ya nos daría 656 pesos por cada metro lineal de zapata. Entonces, si nosotros queremos ver otra vez a destajo, pues nada más lo dividimos entre 1. Más o menos 1.68 y eso nos da 390 pesos por cada metro lineal de zapata. De 50 centímetros, ¿no? Y la de 50 es la pequeña. Y sumamos materiales y mano de obra y eso nos va a dar básicamente el costo del concepto ya terminado de metro lineal de zapata, 656. Si agregamos nosotros indirectos, financiamiento, utilidad, como lo hemos estado haciendo, nos va a llevar a un 30% más de 120 y eso nos llevará a 1,330 pesos por metro cuadrado. Perdón, por metro lineal de zapata. ¿Sale? Bien, entonces ya tenemos la zapata Z1. De igual manera la zapata Z2. Se hace el análisis. Lo único que cambia es las cantidades. Entonces, de la zapata de concreto 2 corrida, ahora serán 0.7. Déjenme me acerco para que puedan verlo más con claridad. Entonces, para la zapata Z2, la cantidad de concreto sería 0.7, que es el ancho, por 1 metro de largo y por 0.15. Y eso nos dará la cantidad de metros cúbicos de concreto que ocupemos nosotros por cada metro lineal de zapata. Quiere decir que serían casi 0.11 de metros cúbicos de concreto por cada metro cuadrado
por cada metro lineal de zapata. ¿Sale? Bien, entonces esa cantidad por el precio auxiliar nos va a dar ya el importe, que son 193 de concreto. Le agregamos nosotros cimbra. ¿Cuánta cimbra ocupamos? Pues nada más 0.15 de altura por 1 metro de largo, serían 0.15, por 2 caras serían 0.3. Entonces serían 0.3 de metro cuadrado de cimbra por cada metro lineal de zapata que vayamos a colar. Y esa cantidad por el precio unitario nos da el importe. Haremos nosotros también igual de qué cantidad de acero ocupamos nosotros por cada metro lineal de zapata. Entonces, en este caso, da el valor de 4 varillas longitudinales, que aquí lo podemos ver. 4 varillas longitudinales, más 6 varillas que son en sentido transversal de 0.7. Y eso nos va a la cantidad por el 0.056. Hasta aquí sería la cantidad básicamente de varillas en kilos. Hasta ahí. Serían 4.59. Pero la tenemos por tonelada, entonces hay que dividirlo entre 100 toneladas. Perdón, entre 1000 kilos. Perdón, ya no sé ni qué estoy diciendo. Me tomé una pastilla para la gripa, ya como que ando delirando. Entonces, bueno, ok. Ahí están 4 más 6. Y eso nos da 0.0045 de tonelada. Ahí están. 4 varillas longitudinales de 1 metro de largo, son 4 metros, más las 6 piezas que ocupamos para formar el metro lineal, pero de varillas que van a cada 20 centímetros, pero tienen una longitud del ancho de la zapata que es 0.7, que es el acero transversal, multiplicado por el 0.056, que es el peso de la varilla por metro lineal, y esto dividido entre 100, y eso nos daría la cantidad de kilos, que dividido entre 1000 nos daría la cantidad de tonelada, ya básicamente por cada metro lineal de zapata. Y ahí está, nos daría entonces de materiales hasta aquí, serían 332 pesos por metro lineal de zapatas. Le agregamos la mano de obra, 1 entre 3, que serían 3 metros. Estamos considerando que se alcance a hacer entre la cuadrilla de habilitar el acero, cimbrar y colar, que se alcancen a hacer básicamente 3 metros lineales de zapata en una jornada. Y eso nos dará básicamente 874 pesos de mano de obra. De maquinaria y equipo, pudiéramos considerarlo cero, la maquinaria de equipo, porque en realidad no se ocupa mucho vibrar el concreto en la cimentación. En la práctica no se vibra, solo en lo que es losas de entrepiso y lo que es traves, columnas, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es necesario vibrar. Pero bueno, si le dejamos el vibrador de concreto, no pasa nada. Vamos a considerarlo que esté en 400 pesos la renta, 400 entre 8 horas laborables, serían 50 pesos por hora, y vemos nosotros qué cantidad de horas necesitamos nosotros para formar cada hora final, perdón, cada metro lineal final de zapata. Entonces serían vibrador, 8 horas entre 3, básicamente, y eso nos darían 2.66 de hora para cada metro lineal de zapata que vayamos a colar. Sumamos materiales, mano de obra y maquinaria equipo, y eso nos daría un costo directo de 1.340. Le agregamos el indirecto, le agregamos financiamiento, utilidad, como ya lo hemos estado haciendo, y llegaremos nosotros al precio de venta de 1.742. Sube de 1.330, sube a 1.742 con el factor de sobrecosto. Ya nada más por último, sería, por ejemplo, si vemos cómo sería el del muro de enrase de tabicón de 14 centímetros. Esta es por muro de enrases por metro cuadrado. Ocupamos tabicón y la mezcla de materiales. ¿Qué cantidad de tabicón? Pues siempre es 1 entre el área tributaria. Entonces acuérdense que siempre es 1 entre el área tributaria. En este caso, ¿cuál es el área que cubre verticalmente el tabicón? Pues sería lo que tiene de largo y lo que tiene, perdón,
para ver qué cantidades de tabicón necesitamos nosotros o piezas por cada metro cuadrado, decíamos que aquí es 1 entre el área tributaria. O sea, una pieza, ¿qué área tributaria tiene una pieza de tabicón? Y eso les va a dar el número de tabicones o de piezas que se ocupan por cada metro cuadrado. Entonces, de largo tiene 26 más 1,5 cm, mitad de un lado y mitad del otro, nos daría 0,275 de largo. En la altura serían por 0,085, o sea, 7 centímetros de tabicón más lo que es 1,5 cm de lo que es la junta, y eso nos da el área tributaria. Si hacemos nosotros esa división, pues en realidad nos viene a dar 42 piezas, casi 43 por metro cuadrado. Si le agregamos nosotros un desperdicio de un 10%, quiere decir que serían 47 piezas que se ocupan de tabicón por cada metro cuadrado que vayan ustedes a considerar por el precio del tabicón, y eso nos va a dar el importe. La mezcla de cemento arena, pues vemos qué cantidad de mezcla ocupamos por cada metro cuadrado. Para eso necesitamos otra vez ver el área tributaria de una pieza, que son 26 centímetros más 1,5 cm de largo. Entonces tendrían 0,275 por la altura, o pues para calcular el área del tabicón, que serían los 7 centímetros, pero más media junta hacia un lado y media junta hacia el otro, sea una junta completa de 1,5 cm. Y eso básicamente ya nos daría el área tributaria, multiplicar lo largo por la altura. Le descontamos el área neta del tabicón, que sería 0,26 por 0,07, y eso nos va a dar un volumen, perdón, un área ya neta por el espesor, que son 14 centímetros, nos da el volumen total de piezas por cada metro cuadrado. Y entonces serían 47 piezas, aquí ya agregándole el factor de desperdicio de un 10%. A ver, permítame un momento, por favor, nuevamente. Bien, entonces, perdón, una disculpa. Entonces, les decía que es uno entre el área tributaria de lo que alcance a cubrir verticalmente la pieza, cada una de las piezas, o sea, uno entre el área tributaria, que sería esto. Este es el área ya con todo y la junta constructiva, y eso nos va a dar básicamente el número de piezas más un 10% de desperdicio. Quiere decir que se dan 47 piezas de tabicón para formar un metro cuadrado de muro de enrase de 14 centímetros de espesor. Si ustedes ponen un muro de enrase más, más grande de espesor, que sea de 26 centímetros, pues ahí en este caso el área tributaria solamente será lo largo, que serían ahora ahora cambiaría, que serían 14 centímetros más 1,5 cm, serían 15 centímetros y medio, y de alto 0,085, ya con todo y el espesor, y esto por 1,1. Quiere decir que si ustedes ponen el tabicón ahora en el sentido de lo largo que sea el espesor, eso en vez de ser un muro de enrase de 26 centímetros de espesor,
Eso les llevaría a 83 piezas por cada metro cuadrado. Casi se duplica, ¿no? Eso si fuese de 26 centímetros de espesor el muro. En este caso es un muro sencillo de 14 centímetros el muro de enrase y entonces solamente serán 47 piezas por cada metro cuadrado. El precio del tabicón pues está a 307 por la cantidad, ya nos viene a dar el importe, que serían 144 de tabicón. Después de mezcla, calculamos nosotros qué cantidad de mezcla se tiene. Este sería el área tributaria que veíamos de 27 centímetros de largo el tabicón por 0.085 con todo y junta constructiva. Le restamos el tabicón ya sin la junta y eso lo multiplicamos por el volumen del espesor del muro y eso nos va a dar ya la cantidad de volumen en metros cúbicos. Entonces, si nosotros por cada pieza, eso nos va a dar el volumen en metros cúbicos por pieza, lo multiplicamos por las piezas que son por metro cuadrado, ya nos va a dar ya un volumen global de muro de enrase por cada metro cuadrado, que sería 0.03 por el precio de la mezcla, y eso nos va a dar 39 pesos. Quiere decir que al final de cuentas, el muro de enrase de 14 centímetros de tabicón serían 184 pesos por metro cuadrado. Le agregamos la mano de obra, que sería uno entre el rendimiento, y si checamos el libro de Suárez Salazar para ver en el caso de muros, en caso de tabicón o tabique, podemos verlo. Aquí está el rendimiento. Dice muros de tabique común o ligero, no aparente, de 0.14. Dice que son 10 metros cuadrados por jornada. Entonces, si analizamos con 10 metros cuadrados por jornada, nos va a dar básicamente un décimo, que sería 0.1 de cantidad de albañil más peón para cada metro cuadrado. Por su precio nos va a dar 126.27. Si sumamos materiales más la mano de obra, nos dará 310 pesos a costo directo. Le agregamos todo el factor sobre costo y eso nos va a dar 403 pesos por cada metro cuadrado de tabicón. Y esos son costos actuales. Así seguiríamos con todos los demás precios hasta llegar al final. Y lo único que tenemos que hacer es ahora concentrarlo todo eso en los presupuestos. ¿Qué sería el presupuesto? Sería nuestro catálogo de conceptos, agregando las cantidades de obra, agregando los precios unitarios y agregando ahora sí el importe. En este momento estamos diciendo de que esto ya es un presupuesto, ya es el catálogo, pero con precios, con importes de cada concepto. Y en este caso tendremos nosotros que del caso del aula, este serían nuestros conceptos básicamente, el presupuesto. El presupuesto, su pre significa anticipación al costo final de la obra, pero hay que desglosarlo. ¿Cuánto es el importe de despalme? Que serían 99 metros cuadrados. En este caso, recuerden que tenía un metro y medio hacia cada lado, más para poder seguir trabajando. Entonces, este sería el volumen que nos traeremos. Nos traeremos este volumen de despalme. No lo traemos desde el generador de obra. Aquí está el volumen de generador de obra, que sería el primer concepto, que sería lo que es el trazo y la nivelación, perdón, el despalme. Sí, aquí está. Lo damos un doble clic aquí a la cantidad, que son 99 metros cuadrados, y nos llevamos al presupuesto. Y básicamente aquí está el presupuesto, que sería el despalme, 99 metros cuadrados por su importe que nos dio ahorita en el precio unitario, que este lo jalamos nosotros del precio unitario. Vamos a los precios unitarios, nos vamos al despalme, aquí está el despalme, le damos un doble clic o enter y ya tenemos que 54 pesos por metro cuadrado de despalme por 99 metros cuadrados de despalme nos da un total de 5,431. Después vendría lo que es el trazo de la nivelación, lo estoy marcando, serían
el 8 por 6, que sería el 48 metros cuadrados, por el precio que acabamos de ver del trazo, y eso nos va a dar un importe básicamente de ese concepto. Después tendremos nosotros la excavación en material B, en metros cúbicos, lo traemos el volumen de los generadores y el precio unitario del análisis de los precios unitarios que vimos ahorita. Entonces, aquí en este caso, la excavación nos viene a costar 109 pesos con maquinaria por 22.4, nos darían 2,448 de excavación. De trazo y nivelación serían 3,800, de despalme 5,000, sumamos hasta aquí, y que son los preliminares, y los preliminares nos darían 11,775. Después hacemos lo mismo con la cimentación, vemos qué cantidad nos dio, qué importe nos dio, multiplicamos y hacemos para las zapatas, para una zapata, otra zapata, para lo que es el muro de enrase, para lo que es el lado de concreto, y bueno, de esa manera ya tendremos nuestros importes. Si sumamos todos hasta aquí, serían 80,000 pesos. Nos faltan muchos conceptos, obviamente, ¿no? Nada más es un ejercicio. Aquí continuaremos hasta que terminemos con el último concepto de la obra. La suma de todos los conceptos, de sus precios de todos los conceptos, nos va a dar el importe. Le agregamos el IVA y eso nos da el total. Ese sería nuestro total del presupuesto. Obviamente hasta aquí, hasta donde íbamos incompleto, ¿no? Entonces, de esta manera se harán los presupuestos básicamente integrando catálogo de conceptos, las cantidades, el precio unitario y haciendo ya los productos de los importes de cada uno de los conceptos, y la suma de todo eso nos dará el monto final del presupuesto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Ingeniero. Sí, ¿No? adelante. No, de mi parte todo claro. Ok. ¿Los demás? ¿No hay ninguna duda o comentario hasta aquí? Ya con eso estarían en posibilidades de hacer un presupuesto de obra de su proyecto que estén haciendo el análisis, ¿sale? Entonces, ya nada más nos quedará básicamente 2 horas de la semana. En la siguiente vemos cómo explico un poco qué es, o más bien estos catálogos de este presupuesto, cómo lo podemos analizar en Opus, por un lado, cómo lo analizamos en Opus, y por otro lado, básicamente, este catálogo de conceptos o presupuesto ya, porque ya tiene importes, dice el reglamento que debe es indicarse la cantidad con letra y con número, la cantidad con número y también la cantidad con letra de cada concepto. La suma de todos esos conceptos que están en el presupuesto será entonces ya nuestro monto de la obra final. Si observan ustedes, aquí está el IVA. Si hubiéramos agregado al IVA en algún concepto, ya estaríamos duplicando IVA. Entonces, bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí en la clase. La siguiente clase continuamos, cerramos ya al 100%. Si quieren, vemos cómo se obtiene la explosión de insumos y cómo se hace este presupuesto, ya se integran los presupuestos en los programas de precios unitarios. ¿Sale? Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Ninguno? No. Bien, entonces vamos a dejarle entonces aquí la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos, hasta luego.